Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a darle un vistazo al juego de rol Never Going Home. Este juego de rol, originariamente publicado por parte de Wetting Games y que va a ser traído a España por mecenazgo por parte de Corps Inc. Y la editorial, como saben que me encantan los juegos de terror, los juegos de la Primera Guerra Mundial, nos han dejado echar un vistazo al PDF que vamos a pasar a ver ahora. Pero primero os pongo en antecedentes. Este juego de rol nace desde un libro anterior, que es un libro de arte publicado por Charles Ferguson Avery, que es el autor de las ilustraciones que vais a ver aquí y que, por cierto, han sido nominadas al premio Emmy al mejor arte de juego de rol de este año, por lo cual podéis ver que son de calidad. Bueno, pues Charles Ferguson Avery publicó un libro llamado World War Occult, la Guerra Mundial Oculta, sobre la Primera Guerra Mundial, con todo este arte, con una serie de textos que acompañaban a estas ilustraciones referidos al trasfondo que vamos a ver dentro de aquí, y gustó tanto a la editorial que decidieron publicar el juego de rol. Por parte de Wetting Games tenían un sistema antiguo basado en dados de 6 llamado el Compass System, sería algo así como el sistema brújula, y que aquí lo han modificado para adecuarlo más al juego, dando lugar y dando origen al Plus One System, que, como vais a ver, es un sistema muy sencillito y que combina perfectamente lo que es un toque muy táctico con toques narrativos. Así que es realmente interesante. Pero bueno, vamos a pasar a ver, como os digo, el PDF. El PDF de este juego, que está maquetado como si fuera la cuartilla o el diario de uno de estos soldados que van escribiendo notas, que van escribiendo lo que les pasan, y donde se incorporan pues cartas, correspondencias entre soldados, correspondencias que envían a sus familiares y que realmente te ayudan a meterte mucho dentro de lo que es la temática o el trasfondo que nos propone Never Going Home. Ya sabéis, nunca volveremos a casa. Bueno, tenemos por aquí el índice de contenidos. Lo veis, son unas 170 páginas. Tiene 3 aventuras perfectamente listas para comenzar a jugar. Un bestiario, bueno, con antagonistas, con amenazas no sobrenaturales y sobrenaturales, que realmente me ha encantado. Vais a verlo ahora, que son criaturas muy sacadas de las pesadillas. No hay tonos cthulhuideos, es decir, esta vez huimos del cliché de los mitos de Cthulhu, ¿vale? Son monstruos sobrenaturales, son monstruos terroríficos, como digo, salidos de las pesadillas, pero no necesariamente a lo que siempre se acaba atendiendo. Y tenemos por aquí, en cuanto al trasfondo, nos meten bastante sobre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. No, evidentemente trata de ser un libro de historia, no trata de ser completamente fiel, pero sí que te da una serie de guías, de ayudas, de dirección para que sepas cómo se desarrollaron los acontecimientos, aunque digo que de manera bastante somera. Y lo que sí que vamos a ver es que en esta primera parte se nos va a presentar el sistema, primero un poco de manera somera, luego la creación de personajes, luego van a incidir un poquito más. Quizá la organización del texto podría haber sido mejor, pero bueno, como es un libro tan corto, tampoco da mucho problema en leértelo entero y luego volver a repasar aquellas partes que no te hayan quedado completamente claras. Pero digo que sí que por ahí quizá podría estar un poquito mejor organizado. Bueno, juego de rol, orientado al grupo, terror embrujado, sobre la Primera Guerra Mundial, y como veis ya comenzamos a tener aquí cartas donde esta correspondencia entre soldados, correspondencia entre los soldados y su propia familia, pues nos van contando, nos van presentando lo que es esta ambientación. Una ambientación donde partimos desde la batalla del Somme. La batalla del Somme, que fue en 1916, donde las fuerzas aliadas entre franceses y británicos se enfrentaron a los alemanes. Fue una batalla que duró meses. Fue un frente, realmente más que una batalla, un frente que duró meses, donde prácticamente no se avanzó nada, donde se produjeron una serie de bajas de 600.000 muertos entre británicos y franceses y más de 450.000 entre los alemanes, para no avanzar nada, no ganar terreno, y que es muy característica de la historia militar porque se considera la primera batalla en la que se dio uso a los tanques, al combate motorizado, al combate armado entre estos gigantes, estas moles de acero.
Bueno, pues lo que te dicen es que en esa batalla del Somme el velo entre realidades se acabó rompiendo. La cantidad emocional de muertes, de sucesos trágicos que se dieron en esa situación rompieron la delgada barrera que nos separaba de otra realidad donde estos que vamos a llamar los otros lograron penetrar en base susurros. Se llaman susurros que van dándose a los soldados que están combatiendo tanto de un frente como de otro y que les hablan, les inculcan pesadillas, les inculcan deseos, les inculcan acciones dentro de su cerebro. Como digo, vamos a tener una ambientación de terror bastante clásica situada en un periodo tan terrorífico como fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí las cartas, tenemos aquí esta pequeña frase: esta es tu última oportunidad para dar la vuelta. Y aquí ya comenzamos a ver el arte. Como os digo, este arte característico con el soldado, con el chaquetón de piel, la máscara de gas, el casco, el rifle con la bayoneta, pues va a ser muy característico. Como os digo, el arte no es que sea especialmente bonito, no es que digáis, bueno, es que he visto ilustraciones mucho más realistas, mucho más coloridas, mucho más definidas. Este arte tiene personalidad. Realmente el hecho de que todo el libro esté ilustrado por el mismo autor, que tenga tan claro lo que quería hacer, cómo hacerlo, cómo presentarlo, cómo amoldarse al tipo de trasfondo que te quiere presentar, le dota de una personalidad muy poderosa. Es muy potente, es un arte muy potente. Ya os digo que posiblemente os podéis encontrar con ilustraciones mucho mejores, ¿no? Que en cuestiones técnicas sean mejores, pero este arte es increíblemente poderoso, tiene mucha personalidad y, como os digo, ha sido nominado al Emmy del mejor arte de juego de rol. Y como veis, muy característico y que va a definir mucho lo que vamos a tener en este juego. Bueno, el sistema es muy sencillo. Vamos a tener 3 atributos que van a ser músculos, astucia y agallas. Músculos, astucia y agallas, que son 3 atributos que van a tener un valor. Vamos a tener 10 puntos para repartir entre ellos, o sea que más o menos una media de 3 puntos. Y luego vamos a tener habilidades. Cuando tengamos que superar una prueba, superar un obstáculo, vamos a tener que tirar tantos dados de 6 como tengamos de valor de la habilidad, ¿no? Si por ejemplo tenemos 2, 3, 4, lo que sea de la habilidad. Y de esos dados de 6, el 5 y el 6 son éxitos. Todos los demás valores no nos valen. El 5 y el 6 es un éxito. Y para superar la dificultad de una tarea, pues vamos a necesitar un número de éxitos dependiendo de lo fácil o difícil, de lo compleja o complicada que pueda resultar. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona? Pues el hecho de que el atributo que sea referenciado a esa habilidad, pues músculos físico, astucia intelecto, agallas emocional, el atributo que vaya referenciado a esa habilidad nos va a permitir modificar ese resultado. Bien anteriormente, manipulando estas habilidades, o bien posteriormente, antes de tirar los dados o después de tirar los dados. Es decir, los puntos que tengamos dentro de este atributo, músculos, astucia, agallas, vamos a poder emplearlos en, por ejemplo, para una habilidad que no tengamos entrenada, es decir, que no tengamos ningún dado, comprar dados por separado o añadir dados a la tirada. Por ejemplo, podemos añadir, pues si solo tenemos 3 dados para una habilidad y vamos a necesitar 4 éxitos, pues evidentemente no vamos a poder lograrlo, pero podemos gastar un punto del atributo y obtener un dado más y tirar 4 dados. Y también podríamos utilizarlo después de la tirada. Después de la tirada lo que nos permiten es sumar puntos a un dado o volver a tirar todos los dados que queramos de los que ya hayamos lanzado. Por lo cual veis que tiene un toque muy táctico para ver cómo vamos a ir empleando estos puntos que nos otorgan los atributos. Si lo hacemos antes, si lo hacemos después, hay que pensarse muy bien cómo realizar las tiradas. Y es así de sencillo, no tiene más. Si obtienes los suficientes 5 o 6 dentro de la tirada, cada uno te va a dar un éxito. Si obtienes los suficientes éxitos, pues habrás tenido éxito, y si no, no. Y además vamos a tener, bueno, por aquí se nos explica algún ejemplo. Los desafíos, pues ya veremos
cómo es el nivel de dificultad, y por aquí el arte, que veis que en algunos puntos es como si te fuera una fotografía que está pegada dentro de la cuartilla, y otro como si estuviese dibujado en el propio cuadernillo que lleva el soldado. Pero todos con esta misma personalidad, todos con esta misma potencia. Y siempre vamos a ver al soldado con la máscara de gas, ¿vale? Bueno, más cartas. Aquí donde se te van contando. Y esto es muy importante porque el juego, por lo menos dentro del Kickstarter original, además del juego de rol, además de la reimpresión del World War II, del libro de arte de Charles Ferguson Avery, también se disponían de dados de 6, bueno, con las características máscaras de gas y tal, y una baraja de cartas. Son necesarios dados de 6 para jugar, y una baraja de cartas francesa o una baraja de cartas de póker. Porque estas cartas que nos van a ser entregadas van a tener una representación emocional, es la parte narrativa del juego. Las cartas, dependiendo de el palo que lleven, si sean picas, tréboles, corazones, diamantes o comodines, pues van a ir referenciadas a una parte del soldado, a conocimiento, a sus posesiones materiales, a sus relaciones, a uno mismo. Y estas cartas vamos a poder utilizarlas durante la partida bien para avanzar, es decir, comprarnos más habilidades, comprar más atributos, para emplearlas dentro de las propias tiradas como si fuesen gasto de atributos, es decir, podemos gastar una carta para incorporar más dados, para volver a tirar, o para realizar diferentes acciones. Esto lo que trata de representar es el hecho de cómo los soldados se van perdiendo dentro de la guerra. Cada vez que tienes que utilizar una de estas cartas para uno de los gastos que hemos dicho, vas perdiendo una parte de ti, bien una parte de tu conocimiento, de lo que hayas aprendido, bien una posesión que hayas tenido, bien una relación con otra persona. Entonces, al soltar esa carta, representa, como digo, el hecho de cómo te vas perdiendo, cómo el soldado va dejando su propia humanidad fuera de sí y cómo se va perdiendo dentro de este conflicto. Además, los comodines también va a marcar, por ejemplo, aquí tenemos el comodín negro que va a provocar el hecho de coger una carta de corrupción. En determinados momentos va a haber que sacar una carta cuando podamos ser afectados por la corrupción de estos susurros que nos entran, por la corrupción de estos otros seres. Y lo que quiere decir es cómo vamos perdiendo aún más nuestra humanidad. No solo que vamos a dejar de ser más humanos, sino que nos estamos convirtiendo en otra cosa. Cuando alcancemos los 5 puntos de corrupción, el soldado no regresa a la base, no va a regresar con su grupo. Va a perderse, va a convertirse en uno de estos otros seres. Y esto ocurre cuando se sacan cartas de cuando haya que hacer haya que sacar una carta de corrupción, se va a sacar una carta de la baraja. Si el palo es rojo, no ganamos punto de corrupción. Si el palo es negro, ganamos un punto de corrupción. Pero esta carta solamente la vas a mirar tú y se la vas a entregar al director de juego. Solamente vosotros dos vais a saber el nivel de corrupción que tenga el soldado en ese momento. Por lo cual también se juega con esa doble vertiente de traición y engaño al resto de soldados que van a ir con la mosca detrás de la oreja pensando, cuidado, que lo mismo ya no es de los buenos, sino que es de los otros, puede ponernos trampas, puede perjudicarnos. Bueno, como digo, tenemos ese componente muy táctico dentro del sistema y tenemos ese componente por parte de las cartas que es realmente narrativo y que la verdad es que está muy bien. Como digo, por aquí tenéis todo lo que se puede hacer con las cartas para el avance, para la curación, para la iniciativa. La iniciativa es simplemente sacar una carta, ver el número el que sea más alto y luego te la vuelves a guardar. Esa carta no se descarta para ver cómo actúas. Y aquí tendríamos la corrupción, que como digo, cuando sea el efecto de un susurro, de esto que la verdad es que los susurros no quedan demasiado bien definidos, te lo dejan un poco a tu albur, a tu propia voluntad. Se te habla un poco de cómo te van los otros entrando dentro de tu cabeza, pero también se denomina susurro al tipo de magia que tú aprendes de ellos y puedes utilizar en su contra. Como digo, queda un poquito somero, queda muy ligero y queda un poquito para que seas tú el que lo defines. Bueno,
podían haber empleado un poquito más del trasfondo para esa parte y no tanto para la parte histórica que la puedes ver en cualquier libro de historia, ¿vale? Y lo que serían las cartas. Como digo, estas cartas que vamos a tener retazos de todas y cada una de ellas por aquí, realmente ayudan mucho a introducirse dentro del juego. El cómo un soldado comienza a decir que bueno, que está en las trincheras, durmiendo en un búnker excavado, y de repente comienza a oír a un animal respirando, que incluso huele a animal, pero que claro, que ellos no tienen ningún perro y se levanta por las noches, ¿no? A ver qué es lo que va ocurriendo. Este tipo de cartas que te hablan un poco de la vida corriente del soldado dentro de este terreno tan terrible que fue la Primera Guerra Mundial, y cómo te va contando las experiencias que va teniendo, te va contando las experiencias que tiene con estos otros que le van susurrando, cosas que le van diciendo al oído. Quizás es mucho mejor el hecho de presentarlo así dentro de cartas porque resulta más inspirador, resulta más atractivo. Como digo, entre el juego de las cartas, de estos textos, que no es directamente trasfondo, sino que es un poco de guiño, y el propio arte, la verdad es que resulta muy atractivo todo lo que nos presentan. Como veis, el arte, lo que digo, mola un montón, lo de los soldaditos. Estos cuchillos que utilizaban de 3 filos, que acabarían siendo prohibidos. Todo lo referido, como podéis ver, bueno, aquí tenéis el daño. El daño, por cierto, aquí los soldados no tienen puntos de vida, sino que el daño va a ir referido a cada uno de los atributos. A músculo si es daño físico, a astucia si es daño mental y a galla si es daño emocional. Entonces, estos 3 atributos, lo que ocurre es que van a ir bajando. Cuando se les aplique daño, van a ir bajando, y eso lo que significa es que vamos a tener menos oportunidades de poder modificar las tiradas de habilidades haciendo uso de esos atributos, por lo cual cada vez vas a estar más perjudicado y va a ser más complejo tu avance dentro de este terreno de juego. Bueno, por aquí, como veis, lo de las ilustraciones es que molan un montón. O sea, son ilustraciones, como digo, muy potentes, muy poderosas, tienen muchísima personalidad. Aquí, por ejemplo, tenéis soldados alemanes con estos... con estas puntas en los trajes, que es característico de ellos. Y aquí entraríamos en los vehículos. Como digo, en el Somme fue la primera batalla donde se utilizaron tanques. Bueno, la primera de modo histórico. Quizá fueron utilizados antes, pero es la primera en la que se da esa consideración. Camiones... y aquí ya entramos en lo de los susurros. Como digo, los seres de más allá del velo, cómo el velo se rompe por esa explosión emocional de tantos muertos, de tanta tragedia, de tantos fallecimientos, y cómo estos otros logran penetrar ese velo que separa las realidades y comienzan a susurrar, comienzan a interactuar, comienzan a influenciar. Os digo que la verdad es que podría estar mejor definido, podría estar mejor descrito, pero bueno, se te deja un poco para que tú puedas utilizarlo de la manera que quieras. Y como digo, luego en el bestiario mola mucho las criaturas sobrenaturales que introduce, pues ya te ayudan un poco a definirlo mejor. Por aquí tenemos la magia. Vais a ver algunos de los soldaditos que van vestidos casi como si fueran druidas o magos. Mirad por aquí la creación de personajes. Bueno, divide 3 puntos entre las 3 habilidades. Músculo, astucia y agallas. Como digo, van a ser estas reservas para poder luego manipular las habilidades, que es lo que nos da el sistema. Y aquí os digo, por ejemplo, en esta ilustración, aquí tenéis a uno de los soldados con una corona de cuernos de alce, ¿no? O de ciervo, y con un bastón, bueno, y sin una pierna, y con un bastón como si fuera pues un druida o un mago, alguien que ha entrado en contacto con esos susurros y ha aprendido a utilizarlos a su favor y también en contra de ellos, ¿no? Ese toque mágico, sobrenatural de estos soldados. Bueno, mucho más arte, como digo, lo de las ilustraciones a mí me encanta, me parece precioso.
Quizás sobre la maqueta me gusta cómo está pensada, cómo está ideada, ¿no? Como os digo. Quizá las fuentes podrían haberlas cambiado un poco para que parecieran más tipográficas, pero bueno, está bien, es todo muy legible, es muy claro, es muy simple. Tenéis ahí telegramas, tenéis más ilustraciones a modo de como si fueran fotos, tenéis ilustraciones hechas como a mano, como si fuera el propio soldado el que las va dibujando. No, está muy bien, está muy bien. Por aquí tenéis, mira, este es justamente el que dije, el del perro, pero no nos trajimos ningún perro, no sé cómo puede haber aquí uno. El velo, y aquí lo que sería esta gran imagen icónica de cómo se abre, ¿no? Cómo esa explosión emocional, cómo esa explosión provoca la rotura del velo y la entrada de estos otros seres. Bueno, más cartas, más arte. Como veis, está todo muy bien incluido. Luego tendríamos aquí ya esta parte donde nos van a poner las potencias aliadas contra los que se enfrentan, y que bueno, que es una parte más casi de historia, que bueno, como os digo, yo hubiera preferido que quizá hablaran más del velo de los otros y menos de historia, porque la historia al fin y al cabo puedes acudir a Wikipedia o a cualquier parte a buscarla. Pero bueno, sí que tiene una parte importante, interesante, donde se nos presenta pues todas y cada una de las fuerzas que tomaron lugar durante esta gran guerra o primera guerra mundial. Las ilustraciones, como os digo, más arte. A ver si vamos llegando a la parte, bueno, aquí como podéis ver, el reflejo de lo que se van convirtiendo estos soldados a través de la guerra, cómo van perdiendo su humanidad y cómo se van convirtiendo en los otros a través de la corrupción que van sufriendo y cómo van perdiendo su propia humanidad en base a las cartas que van liberando. También os digo que la recompensa, aquí no hay puntos de experiencia, sino que se entregan cartas. Al realizar misiones, pues tú consigues una carta que es un poco como tu reconciliación contigo mismo, el trabajo bien hecho, consigues esa carta y que luego tú puedes decidir cómo empleas, si decides gastarla inmediatamente para avanzar o quedártela para tener esos recuerdos, esas relaciones humanas que tenías con otros seres. Por aquí hay más arte, más Bueno, dirigir el juego aquí nos recomiendan la tarjeta X, yo como siempre digo, para quien quiera usarla. Algún mecanismo más, puesto que se van a tratar temas adultos, temas serios, y sobre todo es un juego dirigido al horror. lo de las ilustraciones, como digo, molan un montón. Muerte del personaje, recursos, antagonistas. Esta parte quería verla. Bueno, tenemos las amenazas no sobrenaturales, evidentemente, pues los diferentes soldados con los que nos vamos a poder encontrar. Pero no sé si tenían por aquí las hermanas. La hermana santificada, sí, las de la Cruz Roja, la veis aquí. También las monjas llevan la máscara de gas y la típica cofia y la Cruz Roja para actuar como enfermeras. Digo, este me moló mucho. Bueno, por aquí más soldados comunes, soldado traumatizado y las amenazas sobrenaturales. Aquí tenemos los bichos que van a salir y, como veis, este tipo de criaturas que son realmente informes, deformes, salidas de las pesadillas, y como os digo, tienen ese toque que igualmente molan un montón. Incluso soldados muertos, el hecho de, en alguna de estas cartas que aparecen anteriormente, se habla de cómo murieron todos los soldados de un frente y de repente vuelve uno de ellos, pero no se quita nunca la máscara, huele como podrido, están todos asustados de él. Bueno, este tipo de, como digo, historias que te dan ese trasfondo, te dan esa historia que mola mucho, la verdad. Bueno, por aquí tenemos a unos cuantos invocando, realizando alguna invocación. Cultistas, demonios nocturnos.
Los propios soldados, pues como digo, soldados desfigurados, muertos, el hecho de que, claro, tienen que llevar la máscara de gas, pues no se sabe exactamente qué hay detrás de cada uno, más o menos identificas pues por otros patrones, ¿no? Por aquí tendríamos, pues mira, gules, necrófagos. Demonillos por ahí, horrores. Bueno, incluso aquí a un soldado, este sería un soldado alemán montando algún tipo de bestia, de montura, pues que realmente no pertenece a este mundo. Bueno, todavía el bestiario, como veis, es bastante ingente, bastante profundo y con muchas ideas para poder llevarlas y para poder utilizarlas dentro del entorno, como digo, de terror cuasi psicológico en el cual nos vamos a ver envueltos. Y aquí tendríamos ya las aventuras, que evidentemente pues vamos a pasar un poquito de ellas, aunque ya os digo que van referidas a trincheras, a movimientos bélicos y a diferentes búsquedas dentro de este velo que se ha roto y que introduce un mundo mágico, un mundo arcano distinto que va a ser aceptado y abrazado por parte de algunos. Bueno, un poquito más y aquí tendríamos la hoja de el registro del soldado, la hoja de personaje. Bastante básica, o sea, como cabría esperar, pero como veis, muy sencilla, con los 3 atributos, con las habilidades que podemos utilizar y el cómo se utiliza este Plus One System. Bueno, como veis, un juego que mezcla ese toque táctico, ese toque de vieja escuela, de pensar de mucho las tiradas, de cómo vas a realizarlas, cómo vas a emplear los puntos de atributos para modificar las tiradas de habilidad, y con ese componente narrativo tan potente que introducen las cartas, el hecho de cómo vas perdiendo humanidad al tener que utilizarlas, cómo vas ganando corrupción, cómo esta influencia de los otros que van susurrando a través de este fino velo, pues te van influenciando y te van convirtiendo en otra cosa diferente, cómo no puedes confiar ni siquiera en tus propios compañeros porque no sabes lo que hay debajo de esas máscaras. Realmente generan un entorno pues muy divertido y muy atractivo, y como digo, sobre todo el arte de este juego, nominado al Emmy, al mejor arte de este año, es muy poderoso, es muy atractivo y que te da muchas ideas para poder llevarlo a la mesa. Desde luego es un juego que resulta muy interesante. Vamos a ver qué tal va el Berkami por parte de Corsair. Vamos a ver si sale adelante, porque es un juego que merece mucho la pena, y si tenéis la oportunidad, echadle un ojo. Bueno, y si queréis ver más vídeos como este, no olvidaos de darle al botoncito de suscribirse o seguirme a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, en twitter.com/arcanosguardián. Cuídense mucho en estos tiempos del COVID que vivimos y sigan jugando.